Hola queridas amigas, bienvenidas una vez más a Historias de Esperanza. Hoy tengo el placer de presentarles a Eunice Ventura, quien es de profesión contadora con maestría en administración de empresas y por supuesto una experta en todo el área de finanzas. Gracias Eunice por acompañarme, por querer abrir tu corazón con nosotras y enseñarnos, por supuesto, todo lo que Dios ha hecho contigo. Claro que sí, Chinita, la verdad que para mí es un gusto, ¿verdad? Primeramente un privilegio que ustedes me hayan invitado a participar en esta actividad, ¿verdad? Y espero realmente poder compartir para aquellas personas pues que pueda servirles, ¿verdad? La Sí. palabra que Dios tiene para ellos este día. Sin duda, así será, Eunice, y creo que si bien este programa está dirigido a mujeres cristianas, en su mayoría, tengo fe de que el Señor va a usar también este programa para llegar a aquellas que no le conocen todavía y que de alguna manera, como el nombre lo dice, van a ser llenas de esperanza, Amén. Esperanza en Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema inusual, ¿verdad? Porque afortunadamente en nuestro medio, en nuestro país, profesamos una fe, ¿verdad? En diferentes religiones quizás, pero tenemos una fe clara de que existe un Dios. Amén. Sin embargo, sé que tú has vivido experiencias difíciles al encontrarte con gente que no cree en Dios. Y eso te ha movido a ti a hablar sobre este tema del ateísmo, que yo sé que fue un proceso por el que tuviste que pasar, no siendo atea, sino viviendo con personas que lo son y lo complicado que eso puede llegar a ser. Sin duda creo que este testimonio va a ser de bendición para otras que están también rodeadas de personas con estas no creencias, porque no creen en un Dios supremo. Así que te doy la palabra, Eunice, para que nos des tú la introducción a este tema y vamos a estar conversando sobre eso. Sí, gracias, Chinita. Pues bien, como bien lo mencionas, ¿verdad? Bueno, yo soy contador de profesión, ¿verdad? Mi profesión me llevó pues a poder trabajar en diferentes instituciones. Y la verdad que fue en una de esas empresas en las que yo trabajé que tuve pues la experiencia, ¿verdad? La oportunidad que Dios me dio, ¿verdad? De poder trabajar con personas, ¿verdad? Extranjeras y pues más adelante involucrarme en procesos de capacitación bastante rigurosos, ¿verdad? Y muy demandantes que eran necesarios para la posición que yo desempeñaba. Debo agradecerle a Dios porque algo que creo que todos debemos hacer es todo lo que nosotros hemos vivido a través del tiempo es porque Dios lo permite. Sin duda. Y todas las experiencias que se han tenido a través de eso es porque Dios también lo ha permitido. Entonces, primeramente, las gracias a Dios porque yo reconozco que fue un proceso donde yo aprendí muchísimo, donde yo me formé profesionalmente, ¿verdad? Me brindaron muchísimo entrenamiento, pues que me hace ser la persona que ahora soy. Sin duda. Pero también fue como un proceso de aprendizaje para mí misma, ¿verdad? Y también un proceso de pruebas, por así decirlo, hacia mi fe, ¿verdad? Yo soy cristiana, pues de muchísimos años, pues mi madre nos educó en el cristianismo, a mi hermana y a mí, ¿verdad? En mi casa todos lo somos. Y ahí es donde uno empieza, y estas experiencias de vida te hacen llegar a comprender que cuando tú dices que eres cristiano, realmente lo eres, realmente está cimentado en la roca, que es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Qué tan fuerte es tu cimiento? ¿O eres muy susceptible a que de repente, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias, esa fe se mueva o inclusive te llegue a hacer apartarte del Señor? Entonces yo viví un proceso de esa manera, ¿verdad? En esta empresa donde yo trabajé, tuve la oportunidad de estar, como te decía, en un entrenamiento muy fuerte, muy riguroso fuera del país por un largo periodo de tiempo, en donde yo tenía que hacer viajes demasiado frecuentes, ¿verdad? Yo viajaba muchísimo, ¿verdad? Y era un entrenamiento que realmente era sobre los temas financieros, económicos, ¿verdad? Y todo lo que uno puede esperar como una maestría. Pero Lo cual enriquecía mucho tu enriquece mucho conocimiento. el conocimiento y me brindaba las herramientas también para mi mejor desempeño. Pero lo curioso del caso era que dentro de ese entrenamiento también habían varias materias humanísticas, ¿verdad?
Y dentro de esas materias humanísticas, pues yo tenía inclusive una materia que se llamaba religión, Ah, ¿verdad? Entonces, esa materia de religión era obligatoria, ¿verdad? Y la impartía, pues, uno de los principales directivos de la empresa, ¿verdad? De una empresa internacional global. Entonces, él directamente llegaba a impartirnos esas clases. Entonces, era una oportunidad realmente bonita de compartir, ¿verdad?, a esos niveles de dirección y que ellos querían conocer a su personal, pero también era un proceso de donde se nos daba toda la información que a nivel científico y que a nivel secular, ¿verdad?, se conoce acerca de los diferentes tipos de religiones que hay, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad?, a través del tiempo, también un poco de historia, em, llegando hasta el cristianismo. Entonces era interesante porque podíamos verlo como historia, por así decirlo. O sea, lo podíamos ver como simple estudio de historia, ¿verdad? Las diferentes civilizaciones antiguas, cuáles han sido sus desarrollos, ¿verdad? Conceptualmente cómo funcionaron, ¿verdad? Los imperios y todo lo demás. O sea, la idea de todo esto era generar un pensamiento crítico, o sea, desarrollarnos a todos los que éramos participantes un pensamiento crítico que nos ayudara como a, ok, a pensar o a repensar las a cosas. repensar, a repreguntar, ok, a realmente no aceptar las cosas así como vienen, sino que realmente a tratar de cuestionar. indagar, a analizar, ¿verdad? Porque eso a la larga eran herramientas de trabajo. Sin embargo, desde el principio que yo comencé con esos entrenamientos, siempre sentí en mi corazón aquello, eh, Algo contrario. una especie de dolor interno, ¿verdad? Una especie de dolor interno por la forma en que los temas se presentaban, ¿verdad? Porque no era solamente una explicación, ¿verdad? De cómo funciona, ¿verdad? Esta religión o la otra, sino que al final aquello se volvió como una especie de querer hacernos comprender, ¿verdad? Que el cristianismo, ¿verdad? Que nosotros profesamos en realidad es una farsa, ¿verdad? Era un adoctrinamiento oculto. Oculto, sí. Y bueno, y que pues estábamos equivocados, todos los que decíamos ser cristianos a la larga estábamos equivocados y que ellos estaban ahí para darnos la luz de la verdad, por así decirlo. Y se burlaban de ustedes. Se burlaban de los cristianos, se burlaban de nosotros, de los que dijimos que éramos cristianos, porque en el grupo, pues en los equipos había un poquito de todo, había gente que había crecido toda su vida, ¿verdad? En esos países europeos donde no se permitió, ¿verdad? Ninguna predicación del evangelio por muchísimos años. Entonces eran personas que habían nacido, ¿verdad? Sin creer en un Sin creencia alguna. Otras personas que eran de continente africano, allá también hay creencias, ¿verdad? diferente. Cristianas o un poquito diferentes también. Y Latinoamérica, que obviamente aquí pues nosotros tenemos toda una herencia religiosa. Pero lo interesante del tema era cómo las clases se abordaban, ¿verdad? Y cómo a medida que uno iba caminando en ese proceso académico, eh, pues realmente la sensación, ¿verdad? De que realmente fuésemos convencidos de la no existencia de Dios se volvió cada vez más fuerte. ¿Y en algún momento te hizo dudar a ti? En algún momento me hizo dudar, sí. Y yo recuerdo que fue en los primeros cursos que yo comencé. Y yo simultáneamente en la iglesia donde me congrego había comenzado a estudiar el Instituto Bíblico. Entonces para mí iba a ser bien difícil llevar las dos cosas al mismo tiempo, pero yo dije, lo voy a intentar. Entonces yo me recuerdo de las primeras clases que yo tuve del Instituto Bíblico y realmente tuve un maestro, una persona a quien respeto muchísimo, ¿verdad? Em, y que conoce muchísimo, ¿verdad? De todos los temas que yo inclusive estaba viendo en mi proceso académico. A mí me entró realmente, quizás vamos a hablar de eso más adelante, pero en ese momento me entraron dudas por cierta literatura que me habían a mí compartido, ¿verdad? En esa clase. Y era una literatura que asemejaba muchos pasajes bíblicos. Ajá. Y que realmente el origen de esta literatura era inclusive antes de los primeros manuscritos bíblicos que habían sido encontrados. Entonces realmente la explicación que se nos daba era, miren, o sea, esto es, ¿verdad?
la literatura que estos son los mismos pasajes bíblicos que ustedes tienen, pero escrito muchos años antes por pueblos diferentes a los israelitas. Entonces realmente esto es una prueba, entre otra mucha información, ¿verdad? Entonces esta es una prueba de que realmente la Biblia nada más es una recopilación de historias antiguas, de leyendas antiguas que han venido formándose de civilización en civilización, de pueblo en pueblo, ¿verdad? Y que luego se recopilan, ¿verdad? Y luego las hicieron y se crearon un manuscrito bíblico. Entonces yo dije, ¿y esto cómo es, vea? Me quedó a la duda porque jamás había escuchado de esa literatura. ¿Cómo es posible, decía yo, que esta literatura exista y que asemeje la Biblia, pero que sea de muchos años antes? Entonces yo me vine con esa inquietud, ¿verdad? Con esa duda. Y yo me vine ese día, me recuerdo yo dije, yo voy a hablar con este profesor. Yo tengo que preguntarle a él. Y después de la clase que tuvimos, yo lo abordé y le dije, mire, esto y esto pasa. ¿Usted conoce esta literatura? Tengo esta situación y esta duda. Y el profesor me dijo, mire, me dijo, particularmente esta literatura que usted me menciona no la conozco, pero le voy a decir algo, me dijo. Desde la época, me dijo, de Caín, me dijo, ¿verdad? Y de la separación que hubo de Caín y Abel. La línea de Caín, me dijo, formó muchos pueblos que no siguieron a Dios. Y esos pueblos vinieron a suplantar o a replicar o a querer copiar mucho de los escritos, ¿verdad?, que vinieron por el lado de los israelitas o por la línea de Caín en sus orígenes. Entonces, mire, me dijo, existen muchos escritos que se han elaborado por estos pueblos, pero como una manera de afrenta, ¿verdad? Para contradecir. Para contradecir, ¿verdad? Para contradecir las obras de Dios. Entonces me dijo que no le extrañe que puedan existir esas literaturas, me dijo, que trataron de copiar, inclusive me dijo, algunos de los pasajes bíblicos. Y con eso me dijo, es realmente la obra de Satanás, ¿verdad? Tratando pues de desvirtuar las verdades bíblicas. Entonces ahí yo comprendí cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que Satanás es mentiroso. Totalmente. ¿Verdad? Y que él ha venido a matar, a destruir, ¿verdad? Y que él es suplantador, porque la misma Biblia lo dice. Así es. Que Satanás es suplantador. Entonces que él puede perfectamente suplantar, ¿verdad? Haciendo parecer algo, ¿verdad?, que no es, para desvirtuar una verdad. Entonces ahí empecé yo también a hacer como ciertas investigaciones por mi cuenta, ¿verdad?, y análisis, pero al final lo que yo puedo decir con certeza es, el proceso fue duro para mí, ciertamente, ¿verdad? No era fácil. Había confrontamiento. Sí, hasta cierto punto. Tal vez había momentos en que habían provocaciones, ¿verdad? Para ver qué es lo que yo tenía que decir, pero yo me recuerdo que yo había pedido consejería, ¿verdad?, a personas que eran como de mi confianza, amigos cercanos, y inclusive mi pastor de la iglesia en ese momento. Y yo recuerdo que el pastor me dijo, mire, me dijo, sea como Josué, me dijo, sea como Josué, me dijo, y llénese de fortaleza, y usted estudie, ¿verdad?, y eso, pero llénese de la fortaleza. Y me habló de Josué y de los primeros capítulos que están en Josué. Y otra amiga muy querida, pues que el Señor la tiene en su presencia, pero que fue mi consejera en ese momento, me dijo, hija, usted recuérdese que está pues en una formación académica de su empresa, pero su fe no la van a mover, ¿verdad? Porque usted sabe en lo que ha creído, entonces pídale al Señor que le dé la prudencia necesaria para poder, ¿verdad? Sí, porque no podías tener altercados tampoco con ellos. Era difícil, realmente, era difícil y no creo que hubiera sido el objetivo de Dios. Exacto. Porque en ese momento realmente no creí que fuese Dios que me estuviese diciendo, mira, ve y
Háblales. háblales o contradice lo que ellos están diciendo. Yo realmente no lo sentía así, porque quizás es lo que ellos estaban esperando, como una provocación o como un acto, pues, tal vez violento de mi parte. Pero no te voy a negar que a veces eran momentos bien duros para mí por lo que hablaba. Yo me recuerdo que en una ocasión, en uno de las clases que tuvimos, están hablando de Jesucristo. Y entonces la persona que dio la clase decía, es que Jesucristo es un loser, decía, es un loser. Y toda la clase riéndose, ¿verdad? ¿Cómo van a creer ustedes que alguien va a dar la vida por alguien más? Si ni siquiera ustedes darían la vida por su propio hermano, su padre o su madre o nadie. ¿Cómo van a creer ustedes que va a haber una persona, verdad, que va a decidir que lo sacrifiquen y que lo... Sin deber nada. Y sin deber nada, ¿verdad? Y que sufra todo lo que sufrió. ¿Para qué? Para salvarlos a ustedes. No, si Jesucristo fue un loser, un perdedor y así, ¿verdad? Y aquel ambiente de burla y aquel ambiente, ¿verdad? Negativo. Entonces yo recuerdo que yo solo, pues escuchaba, obviamente, ¿verdad? Pero Te dolía, me obviamente. dolía muchísimo en el corazón, me dolía muchísimo en el corazón y así diferentes experiencias. Recuerdo que en alguna ocasión también esta persona, tuve la oportunidad de platicar con él y me decía, pero que tú sabes que la religión es manipuladora. Tú lo sabes, ya lo vimos en la historia, tú conoces perfectamente cuándo y cómo fue que la religión ha venido a manipular. Entonces yo recuerdo que le dije, sí, tiene razón. Es que ciertamente, si es que la religión puede manipular, pero la religión es inventada por los hombres. Definitivamente. Dios es algo diferente, porque nosotros somos cristianos y no somos seguidores de una religión o de una institución o de una persona en particular. Y eso depende mucho, creo yo, de las experiencias personales que tú has vivido con el Señor. Correcto. Que no es porque vistes en la iglesia que alguien dijo e hizo algo, sino por lo que tú has vivido. Correcto. Y eso fue realmente a mí lo que me sostuvo. Yo te digo, en esos años que yo tuve ese proceso, yo recuerdo bien, mi mamá oraba muchísimo por mí. Y yo recuerdo que había momentos en que yo me sentía bastante eh, agotada, ¿verdad? Quizá emocionalmente, espiritualmente. Y yo en ese momento recibía la llamada de mi mamá. Como que Dios me la ponía, como que Dios le hablaba a ella y le decía, llámale. Y en ese momento justo que yo estaba, ¿verdad? Y me sentía cargadísima, ¿verdad? Mi mamá. Y ella me llamaba y me decía, Carito, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y yo, mami, entonces ella me daba la fortaleza espiritual que yo necesitaba. Yo tenía también otros amigos en ese momento que de repente yo una noche, ¿verdad? Me ponía a avanzar algo de mi trabajo tal vez y de repente en Skype, porque era lo que estaba en ese momento, el Skype, me caían los mensajes de ellos. Hey, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Y ellos me servían como de cuña, me servían como de... Para animarte. Animarte, ajá, o sea, y ya les puedo decir, mire, me siento así, entonces de repente no, recuerde una palabra y todo, porque, o sea, somos creyentes obviamente, pero no somos superhumanos. Obviamente. O sea, siempre van a venir a nosotros momentos en donde nuestro espíritu se desgasta, donde nuestro espíritu se debilita. No, y que las ¿verdad? artimañas del diablo las presentan tan, como si fueran tan reales, tan Correcto. veraces, que en realidad vos decís, bueno, hay cosas que no se saben explicar porque son sobrenaturales. Así es. Y estas personas están esperando que tú como cristiano des una respuesta contundente a la pregunta que están haciendo, cuando a veces no la tenemos, porque en la misma Biblia hay tantos misterios que no conocemos. Correcto. Pero eso no quiere decir que haya mentira en ella. No hay mentira, no hay mentira. Y nadie te puede decir que lo que tú has vivido no es cierto. Exacto. ¿Verdad? Porque científicamente y también intelectualmente pueden haber muchas teorías, pueden haber muchas formas de explicar cómo el ser humano ha llegado a ser lo que es o cómo la Tierra llegó a ser lo que es ahora. Y eso lo mirábamos ahí, mirábamos todas esas teorías, nos enseñaban del Big Bang, nos enseñaban de la evolución, nos enseñaban de todas las demás doctrinas que hay, corrientes intelectuales. Y todas ellas tienen algo que no se explica al final. Todas ellas tienen algo que no se explica al final y que siempre hay un, pero mire, ¿y esto Pero, cómo fue que, o sea, qué fue lo que movió el átomo? ¿Qué fue lo que provocó la explosión? ¿Cómo es como que de unos minerales sin vida va a salir vida? Exactamente. Entonces siempre hay una
como que la fuerza motor de todo, nadie lo puede explicar. Y esa fuerza motor de todo, nadie la puede explicar porque realmente es Dios. Exacto. Y como no quieren reconocer que existe un Dios, se niegan a creerlo. Se niegan a creer. Entonces es más fácil para muchos de ellos creer en esa teoría, ¿verdad? Y aunque dicen que son intelectuales, y yo respeto mucho eso, pues, pero al final siempre hay algo que no se explica y hay algo que terminan creyendo por fe. O sea, dicen que no tienen fe, pero a la larga sí tienen fe en algo. ¿Por qué? Porque si decimos, por ejemplo, o sea, siempre me lo puse de esa manera yo en mi mente, pero ¿y cómo es posible que una explosión tan grandiosa en el universo expandió el universo a ser lo que ahora es, tan ordenado, tan perfecto, con seres tan perfectos, y el ser humano y las estrellas y la atmósfera y todo lo que se mueve y los volcanes y el oxígeno? Y todo puesto exactamente en el lugar que debe estar. Y todo por una explosión, decía yo. Pero ¿y esa explosión quién la produjo? En 10 segundos, en mínima cantidad de segundos. Una explosión, es todo lo contrario. Cuando Es hay un desorden. Es un gran desorden, se cae todo, se vuelve trizas. Entonces, contradice totalmente a lo que vemos. Correcto. Entonces, muchas personas deciden que prefieren creer en eso. ¿Por qué? Porque sencillamente no quieren aceptar la existencia de un Dios a quien van a tener que rendirle cuentas, a quien van a tener que someterse, a quien van a tener que aceptar que son seres humanos que necesitan moldearse y transformarse, y salvación sobre todo. Entonces, yo te digo, mira, fue una experiencia, ¿verdad? Como te decía, no es fácil. Yo respeto muchísimo a las personas con las que yo compartí, ¿verdad? Acepto que realmente fue una bendición de Dios para mí, de alguna manera. No, y que quieras o no, fortaleció tu fe. Y fortaleció mi fe, porque realmente para eso me sirvió. O sea, yo después de todo eso que viví, o sea, yo sé perfectamente quién soy en Dios. Sé perfectamente quién es Dios en mí, ¿verdad? Y sé perfectamente lo que hace Dios en mí. Después de esos tiempos han habido muchas pruebas. Han habido momentos muy difíciles en mi vida. Pues la pérdida de mi madre hace 3 años. Fue un momento sumamente difícil para mí. Ella fue mi maestra, mi mentora. Ella fue todo para mí. O sea, soy lo que soy por mi madre. Para todos en la casa ha sido un momento difícil. Pero Dios estuvo ahí de una manera sobrenatural, dándonos una fortaleza que yo no te la puedo explicar y dándonos un consuelo que sencillamente yo no lo entendí. No lo entendí, porque a pesar que la prueba era tan difícil y tan dura, pero hubo un Dios ahí con nosotros que nos consoló, que son esas experiencias animó, vividas, que nadie te las puede explicar. Otra cosa que yo siempre yo decía, ¿cómo me van a explicar a mí el don de hablar en lenguas? Como cristiana pentecostal que soy, y que por la misericordia de Dios he tenido la experiencia del hablar en lenguas, yo recuerdo perfectamente cuáles han sido mis experiencias con Dios desde el momento que recibí el don de hablar en lenguas, que fue algo sobrenatural y no te lo puedo explicar. Y no fue algo que te lo hayan metido en la cabeza, que te lavaron el cerebro, que no. Sencillamente son experiencias. Yo recuerdo bien ese momento de mi vida y que yo lo recibí estando en una clase ¿cómo se llama? De la escuela dominical de la iglesia, ¿verdad? ¿Estabas muy pequeñita? No, yo ya era una persona adulta, ¿verdad? Ya era una persona adulta, pero fue una cuestión tan así que yo no podía dejar de hablar en lenguas. Yo pasé aproximadamente 2 o 3 horas y yo no era podía. Algo que tú pudieras controlar. No, yo no podía dejar de hablar en lenguas. No podía, sencillamente. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y no era dolor, era gozo. Son de esas cosas que son espirituales y que nadie te las va a explicar. ¿Por qué? Porque solo el que las ha vivido. Yo misma no las puedo explicar, yo solo sé que es Dios. Y así cuántas otras veces he tenido la oportunidad de conversar con Dios en espíritu de esa forma. Así es. Entonces,
que me van a decir a mí intelectualmente que eso es alguna cosa mía o mi imaginación o que Producto de la manipulación. no es posible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como cristianos, ¿cuál es nuestra base? Es una relación con Dios. Totalmente. No es nominal, no es porque soy cristiano de esto, de otra o de otra organización o fe o lo que sea. No, es mi relación con Dios. Exacto, porque yo creo, Eunice, que a veces nos hemos sectorizado tanto en que este es de esta religión, este es de la otra, y entonces solo yo tengo la razón. Y no es así, porque se trata de cuál es tu verdadera relación con Dios. Correcto. Porque no es solo, no, yo creo en Dios y yo sé que sí existe y hasta ahí. No, va mucho más allá. Va mucho más allá. Porque mira, bien sabemos, la Biblia misma lo dice, Satanás cree en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Satanás que cree en Dios y un ser humano que también cree en Dios, pero que no ha puesto su fe en Él? No hay diferencia, no hay diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia entre Satanás que cree en Dios y le teme, porque sabe quién es Dios, y el creyente que sabe, que cree en Dios, que ha puesto su fe, su confianza en Él y que ha dicho, yo quiero ser salvo por medio de Jesucristo? Entonces, este cristiano ha puesto su vida en las manos de Dios y ha decidido que sea Dios el que obre en su vida y lo transforme. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, todas esas corrientes, ¿verdad?, intelectuales, alguien dijo en esa oportunidad, en una de las clases, no hace falta el cristianismo para ser bueno, no hace falta el cristianismo para la ética. O sea, yo puedo ser ético y puedo ser una persona 10 y sin necesidad de ser creyente o cristiano. Sin embargo, si ves, la mayoría de estas corrientes de ética y todo esto tienen su fundamento en la Biblia. Sí, pero entonces, ¿qué sucede? La misma Biblia nos dice, no hay bueno sino solo Dios. Totalmente. Entonces, yo puedo tratar de hacer un montón de cosas buenas según mi criterio, ¿verdad? Pero esa bondad o supuesta bondad a mí no me va a llevar al cielo ni me va a salvar, primero. Segundo, el hecho de que yo sea bueno o que yo crea que soy bueno y lo predico, entonces me hace ser una persona muy egocéntrica, que nada más lo hago porque quiero que los demás se enteren que yo soy buena. Así es. Y que soy tan bueno que he hecho muchas cosas. Entonces, realmente ahí se cuestiona esa bondad, ¿verdad? ¿Por qué lo hago? Entonces, las personas que deciden a veces no creer en Dios, es también porque dicen, yo soy demasiado bueno y no necesito a Dios para ser bueno. Sí, pero el hecho es que solo Dios es bueno. ¿No? Y que las obras no te van a salvar. Las obras no nos salvan y el ser humano siempre necesita ser transformado por Dios, porque nadie más que Dios nos puede transformar. Yo no me puedo transformar a mí misma de ser una mejor Eunice. Así es. Yo he logrado ser alguien mejor por la pura misericordia de Dios y que todavía me falta muchísimo por lograr, ¿verdad? Porque y que no vamos a ser perfectos hasta que Él no voy a ser perfecto hasta que Él venga, no hasta que Él decida llevarme, pero hasta ese día. Pero yo voy a estar en ese proceso. Estoy en un tratamiento con Dios hasta mi último día en la tierra y debo aceptarlo. Entonces, eso es la transformación que Dios hace en mi vida. Imagínate que hay mujeres, voy a decirlo así porque en su mayoría creería yo que quizás sean mujeres las que nos escuchen, que tienen fe, que ellas creen en un Dios, pero de pronto están casadas con un hombre ateo. Y esa ha de ser una lucha constante porque reciben burlas, reciben esto y lo otro, contradiciendo su fe. ¿Cómo las alentarías tú? ¿Alentarías a seguir creyendo, a mantenerse firme a pesar de todas esas voces que a diario están escuchando? Bueno, la Biblia dice que si una mujer está casada con un no creyente, que espere y que tenga fe, porque ella puede ser la razón de ese no creyente se vuelva creyente. Así es. Algo que yo entendí, te decía antes, que yo decidí que no iba a confrontar en aquellos momentos, ¿verdad? En esas clases, los comentarios
difíciles, yo dije, no, no voy a hablar. Es que no va a ser mi boca la que va a hablar, va a ser mi testimonio. Ok. Qué buen Entonces, punto. lo que yo hice fue, ok, es mi testimonio lo que tiene que valer y lo que va a hablar. Entonces, si alguna persona está enfrentando una situación así, ya sea en su lugar de trabajo, ya sea en su hogar, con personas no creyentes, con quien esa persona deba convivir, que hable su testimonio, que hable con su testimonio, Sí, porque a que veces no queremos busque convencer que no se y busque no la es nuestra tarea. confrontación, porque a veces las personas que saben mucho les encanta, ¿verdad? Dar a conocer todo lo que saben. Entonces, entre más se les confronta, entonces es como echarle más leña al fuego, Así es. ¿verdad? Entonces, entre más se les va a confrontar a esta persona, más argumentos van a tener y más argumentos van a tener. Y realmente no se trata de que se va a ganar una discusión, es que no se trata de ganar discusiones. No, y es que la verdad solamente será revelada por el Espíritu Por el Santo. Espíritu Santo. Entonces, con oración por la persona, ¿verdad? Con quien se debe convivir, con oración, ¿verdad? Y manteniendo su testimonio, Sin duda. ¿verdad? Y pidiéndole dirección y sabiduría a Dios. Porque como te digo, no es confrontando, no es entrando en discordia, no es generando ese choque familiar si son esposos, ¿verdad? O si son Compañeros. padre e hijo, o hijo o padre, o compañeros de trabajo. Es que realmente no se trata de eso, porque después que van a decir, pero si esta persona era cristiana y miren su forma de reaccionar. Entonces, es difícil, ¿verdad? Para un creyente, porque nadie es perfecto y todos vamos a cometer errores, pero en la medida que Dios nos ayude y que nos pongamos en esa disposición de Dios, de que nosotros mismos, ¿verdad? Tengamos esa forma de actuar con gracia y Para con que, amor. para que otros lleguen al Señor a través de Sí, nuestro es testimonio. correcto, porque algo que no debemos olvidar es que Dios los ama. Sin duda. O sea, ese es un punto que no tenemos que olvidar. Y nosotros que ya conocimos de Dios no somos mejores que ellos. Sin duda. Y no somos mejores que nadie. Porque todos fuimos recogidos de alguna parte de nuestra seguimos vida, fallando. ¿verdad? De falla. Y vamos a seguir fallando porque nuestro proceso termina hasta el último día de nuestra vida. Nosotros no somos mejores que otra persona que no conoce de Dios. Que hemos tenido el privilegio que alguien nos habló de Dios y que decidimos conocerle. ¡Qué bien! Entonces es ahora quizás, si esta persona tiene esa oportunidad, de que sea esta persona el instrumento Así es. para que el que no conoce de Dios lo logre hacer, ¿verdad? Y es que mira, en Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su pleno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, Así es. de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es bien triste porque hay muchas de estas personas que han buscado intelectualmente una respuesta y a lo mejor hasta la han encontrado, pero su orgullo no les permite. Han decidido no creer. Exacto, han decidido no creer. Entonces, si tú como cristiano te pones a decirles, no, es que es así, es que la Biblia dice esto, es que lo otro, no vas a llegar a ningún lado con ellos. Al contrario, va a haber enemistad, enfrentamiento, y no es el punto. Hasta que el Señor se les revele, ¿verdad? Y como tú decías, a través de tu testimonio, a través de tus oraciones por esas personas. Es la única forma en la que el Señor va a cumplir el propósito que Él tiene en ellos. Es correcto. ¿Verdad? Porque ya los que Él eligió para que le sirvan van a llegar a sus pies. Yo escuchaba un predicador decir, él es pastor y dice, yo no he conocido ni un solo ateo en la hora de morir. Es decir, pudo haber sido ateo durante toda su vida, pero ya en el lecho de muerte, cuando ya está agonizando, siempre dice, por si acaso existe, mejor ore. Por si acaso existe, porque en él siempre hubo algo que no lo convenció del todo de que no había. Es que mira, es que realmente
es que es bien difícil negar a Dios, porque nuestro espíritu busca a Dios. Así es. Nuestro espíritu siempre va a buscar, el espíritu del ser humano siempre va a buscar la conexión con su creador, Sin duda. porque está definido así desde Y el aún las inicio. culturas, exacto, las culturas anteriores que no tenían la Biblia, no tenían ninguna forma de acercarse al Ujú. Señor o de conocerlo de otra manera, lo hacían a través de la naturaleza. La misma Biblia dice que la naturaleza habla de su creador, de su Ellos Señor. buscaban espiritualmente el creador. Así es. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que dicen? No, el ser humano creó los dioses. No fue Dios el que creó al hombre, sino que el hombre creó los dioses, porque el hombre necesita, ¿verdad? Un ser en quien agarrarse cuando tiene un problema y sentir que ese ser le va a resolver su problema en lugar de resolverlos por sí mismo. Pero entonces volvemos al tema, es que el hombre no es capaz, Exactamente. ¿verdad? El hombre no es Y capaz. esa incapacidad hace buscar a alguien que sí es capaz de Exacto, suplir todas esas de suplir necesidades. sus que necesidades. Y lo otro es, o sea, estamos en una época, una era de mucho conocimiento, donde el conocimiento está, pero por cualquier parte. Tenemos el acceso al internet inmediato, tenemos cualquier clase de información que necesitamos al segundo. Y eso quizás puede hacernos creer que somos la maravilla porque hemos llegado a ese nivel de conocimiento. Pero recordemos algo, yo lo estaba pensando ahora, ¿cuál es el tiempo de vida del ser humano? La Biblia te dice, la edad del hombre son 70 años y en los 80, más los más robustos, robustos, dice. 80. Ajá. Entonces, como nuestro promedio de vida son 70 años. ¿Y qué edad de vida tiene la Tierra? Vea, son cientos, son miles de años de vida de la Tierra. Una persona en sus 70 años de vida, quitémosle, vea, la niñez, vea que no se tiene mayor información de mucho, ¿verdad? Su adultez, tal vez, información que haya acumulado por 30, 40 o 50 años alrededor de su vida, que son 50 años entre los miles de años que tiene la Tierra, entre Como toda para la querer historia entenderlo. no conocida de la Tierra, como para querer entender la grandeza de Dios. Si somos, la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Somos nada ante Dios. Así. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Job? ¿Quién eres tú?, le dijo. Cuando Job se puso a discutir con Dios, cuando Job estaba tan molesto, ¿verdad?, por todo lo que le había sucedido, que le reclamaba a Dios. Y entonces llegó un momento que Dios se cansó de oírle. ¿Y tú quién eres?, le dijo. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé?, le dijo, la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice tal y tal cosa? ¿Me entiendes? Entonces, es como, ¿qué somos nosotros? Somos seres humanos, criaturas creadas por Dios, a su imagen y semejanza, para su adoración, ¿verdad? Para rendirle amor a Él y para amar al Señor. Si ese es nuestro propósito realmente de existencia. Y recordemos que la vida en esta tierra es temporal. Así es. Nuestra vida realmente está en el cielo con Dios. Somos seres eternos para la gloria y honra de Dios. Sí. Cuando lleguemos a su presencia, eso realmente es nuestro propósito de vida. Así es. Entonces es como que llegamos a entenderlo nosotros, ¿verdad? Como cristianos que somos, pero también después de mucho andar, ¿verdad? O de aprender de Dios o de las lecciones de vida que también Dios nos ha venido dando. Y sabes que me pongo en el papel de mamá porque veo a mis hijos tan borbandeados por Sí. tanta información que, quieras o no, en algún momento los hará dudar. Pero es ahí como madres que creo que podemos clamar al Señor para que los guarde y que a pesar de que pasen por ciertas circunstancias, que en esas circunstancias ellos conozcan al Señor. Ellos recuerden, mira, si hay algo que yo le agradezco a Dios, es, como crecimos en el Evangelio, yo recuerdo perfectamente que en la escuela dominical, todos los domingos nos aprendíamos un versículo bíblico. Y todos los domingos pasábamos al altar a decir el versículo bíblico en frente de todos los adultos. Entonces, y eso yo lo tengo tan presente. Y las hojitas que nos daban de la escuela dominical con las historias bíblicas, lo tengo tan presente. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. Así es. Y yo creo que esa es la fe que toda madre debe tener, porque una madre ciertamente puede guiar a sus hijos hasta cierto punto, hasta que los niños se dejan guiar. Así es. Pero cuando son adolescentes y cuando ya tienen pensamiento independiente, obviamente el niño tiene la libertad, como todo ser humano tiene libre albedrío de decidir qué es lo que quiere. Así es. Pero la confianza de la madre, ¿cuál va a ser? Que puso a su hijo en las manos de Dios desde el inicio, que lo enseñó y lo entrenó en conocer quién era Dios, y que ese niño va a tener la dirección y la sabiduría para que, a pesar que se desvíe en algún momento, pero va a regresar al camino. Así es. Yo me recuerdo bien de mi mamá, y yo por eso tengo a mi mamá tan presente, porque ella fue una maestra. Todas las luchas de mi madre fueron peleadas de rodillas en oración. Y te estoy hablando de cualquier tipo de lucha. Te estoy hablando situaciones familiares, te estoy hablando situaciones económicas, te estoy hablando inclusive situaciones, ¿verdad?, de enfermedades bastante graves y críticas que hubieron en nuestra familia en algún tiempo. Mi mamá no lo peleó de forma diferente, de rodillas, ¿verdad? Inclusive con enemistades, ¿verdad?, a nuestro alrededor, personas que buscaron hacernos algún tipo de daño o mal. Mi mamá siempre estuvo ahí. Ella era como nuestra, era esa fortaleza, ¿verdad?, que sostenía la casa, ¿verdad? Pero nos enseñó. Exacto. Nos enseñó a mi hermana y a mí a pelear de la misma manera. Y yo sé perfectamente cómo tengo que pelear todas esas batallas, porque tuve mi maestra. Y esa es la labor de la madre. Así es. Entonces, cuando mi mamá se presentó ante el Señor, yo estoy segura que Dios le habrá dicho: mira, Lidia Esther, lo hiciste bien. Y ella le habrá dicho: mira, Señor, esa es mi herencia. Allá abajo te la dejé. Y te la dejé bien enseñada. Así es. Esa es mi heredad. Así Cumplí el propósito que tú me diste como madre, Así es. ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? Así es. Amigas, seguramente alguna de ustedes estará pasando por alguna situación en la que su corazón le duele de ver que su hijo, su familiar, su compañero no quiere reconocer que hay un Dios vivo para el cual hemos sido creados con el propósito de honrarle. Yo le invito ahora a seguir creyendo que Dios puede hacer el milagro en esas personas. Y como decía Eunice, usted puede hablarles con su testimonio. A veces no tenemos que hablar más nada, sino solo reflejar a Jesús a través de nuestro testimonio, Amén. para que su hijo o su familiar pueda llegar al Señor a través de lo que ve en usted, de cómo vive usted su relación con el Señor. Amén. Y si eres una de las que hasta ahora no cree en el Señor, créeme que eso el Señor lo hará en tu corazón. Es el único que puede poner en tu corazón el querer como el hacer y el revelarse a tu vida en el tiempo que Él ya lo tiene estipulado para ti. Así que te invito a que hagas una oración sencilla y dígale: Señor, si de verdad existes, muéstrame cómo es, de manera que tu fe sea acrecentada, que tu familia sea alcanzada por el Señor y que cuando llegue nuestro tiempo podamos gozar con el Señor de esa vida plena, esa vida eterna que Él tiene para nosotros. Amén. Eunice, gracias por compartirnos. No, gracias de verdad a que ti. este tema es sumamente amplio, podríamos pasar mucho tiempo hablando de eso, pero gracias por compartirnos, por abrir tu corazón y bendecirnos con esta palabra. No, y gracias a ti. Realmente ha sido un privilegio para mí compartir, y espero que haya sido de bendición. Amén. Sin duda así será. Hasta la próxima, amigas. Gracias.